ahora les presento a Marc. Él me dijo, es un hombre que conocen muchos de ustedes, de dilatada carrera, de currículum extenso y también muy modesto. Y cuando yo le pregunté cómo le presento hoy, me dijo, cirujano. Dije, vaya, bueno, ya hemos puesto la presentación larga en el programa, ya la leerán, pero sí quería decirles que se trata de un médico muy querido y reconocido en Cataluña, en el resto del Estado. Amigo del psicoanálisis desde hace muchos años, mantiene permanentemente abiertas sus preguntas, su capacidad de enfrentarse a lo que no sabe, y las trabaja en el ámbito de la bioética. Para mí, esta es una de las cualidades que hacen más valiosa su trabajo y su presencia aquí hoy. De entre sus trabajos me gustaría destacar una conferencia suya, Tracta i tractament en la pràctica de la medicina, trato y tratamiento en la práctica de la medicina, que pronunció cuando fue nombrado miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Y en trato y tratamiento hace una fina distinción. El trato al paciente incluye algo que no se desprende directamente del corpus de conocimiento del médico, pero que para Marc Antoni Broggi es importante. Es una conferencia muy bonita que les invito a leer. Su libro Por una muerte apropiada es una de las mejores muestras de su carácter humanista y de su buen hacer. Ya lo he dicho, mantiene permanentemente y anima a muchos a trabajar las buenas preguntas. Aceptó enseguida la invitación a trabajar con nosotros hoy y su colaboración ha sido muy activa en la preparación. Por todo ello, le estoy muy agradecida y le paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, sobre todo a Araceli. Decidió que, como ven, no se basa en la justicia, sino en la amistad para presentar a los ponentes. Bueno, pues que curiosamente estamos muy de acuerdo con Araceli en todo lo que ha dicho, porque partimos de campos muy distintos, incluso según cómo se mire, pues enfrentados, como es la cirugía y el psicoanálisis. Piensen que el cirujano, su emblema es la mascarilla, que ya señala que no nos gusta mucho hablar, primero, y segundo, que tenemos una tendencia a escondernos, ¿no? Que no se nos vea muy bien quiénes somos. Es decir, que actúe nuestra mano y no nuestra persona. Por tanto, que a través de la mano actúe una ciencia o un conocimiento universal, pero que no es personal. Lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho, como intentaré mostrar, y la conciencia de este cambio hace que entonces necesitemos una salida, un sacarnos la máscara y mirar a los ojos al paciente cuando está despierto, no solo cuando está dormido. No solo que miremos las cosas que trae el paciente, sino que miremos a el paciente que lleva las cosas. La gente no lleva su estómago a visitarse, sino que va él con su estómago a visitarse. Bien, y esto es algo que los profesionales deben aprender, porque su formación, en cierta manera, consiste en una deformación para que puedan mirar las cosas con más objetividad y, en cambio, no miren a las personas, no se distraigan mirando a las personas. Hay una mentalidad que cree que se es más efectivo si no te distraes mirando a las personas, mirando sus sentimientos o dándose cuenta de su miedo, por ejemplo. Bien, entonces yo, bueno, pues nada, que me he quedado muy contento de ver que coincidíamos en muchas de las cosas que ha dicho Araceli y que yo repetiré. Yo
no seré muy original en lo que diga. Y recuerden que casi todas las cosas interesantes no son originales y que las cosas originales no acostumbran a ser muy interesantes. Bueno, para presentarme, pues sí, decir que soy cirujano y que por tanto provengo de esta mirada cosificadora y que por tanto soy un exponente de alguien que se dio cuenta de que tenía que dar un paso adelante. Es decir, soy hijo de una generación que vivió unas ciertas perplejidades. Ya, recuerden que Aristóteles dice que lo que hace que los hombres piensen o filosofen, decía él, es la perplejidad ante los cambios de las cosas, dice él. Y bueno, en mi generación pues accedió a una sanidad generalizada que nosotros veíamos como mucho más científica y mucho más humanitaria, pero que después pues tuvimos el desencanto. Siempre que hay una ilusión, después hay una cierta desilusión, claro está. Y tuvimos el desencanto de ver que esta medicina no era tan humanitaria como se pensaba, no era tan científica sino que había un cierto cientificismo, esto sí, que no es lo mismo, y que había un acceso a todo el mundo, pero que la gente a la que teníamos acceso y que por primera vez pues podía ir al hospital, no sé, en el Vall d'Aran, pues la gente antes moría de perforación de estómago y de golpe, debido a esta medicina mucho más generalizada, pues podía curarse perfectamente. Pero no quedaba más contenta y quedaba incluso más descontenta que antes. Había una cierta... Antes los cirujanos, por ejemplo, pues sentíamos un agradecimiento y ahora no. Y entonces esto nos provocaba una cierta perplejidad general. No nos lo decíamos mucho, pero lo sentíamos muy hondo. Antes, pues, este que se moría de perforación de estómago en el Vall d'Aran, pues decía, bueno, y el médico fantástico estaba cenando y vino enseguida a casa, muy simpático. No había hecho nada, claro, porque se había muerto el enfermo. Y en cambio ahora, pues nada, vino una ambulancia, lo llevó al hospital, lo curaron, tal, pero relación fatal. Este engranaje, esta dificultad entre el tratamiento y el trato que decía Araceli, que me hizo pensar, pues es lo que me gustaría... Es decir, afloraba una cierta responsabilidad que antes no existía. Por ejemplo, habían denuncias, una cosa que para un médico era una cosa incomprensible. ¿Cómo es que los médicos que nos dedicamos a salvar las vidas podemos recibir unas denuncias? Esto es una cosa incomprensible. Antes era imposible. No podías ir al juez y decirle... oiga, es que el médico me operó porque el médico le hubiera preguntado, ¿pero usted estaba enfermo o no? Sí. ¿Y el otro era médico de verdad? Sí. Pues entonces no hace falta que discutamos más las cosas. Y en cambio ahora estas cosas habían cambiado. Y entonces me parece que, es decir, que los médicos no tenían bastante con su conciencia y su ciencia, sino que debían de ser conscientes. Es decir, lo que se pedía no era su conciencia interior. Y en castellano se diferencia con una letra. En catalán no. Es curioso. Es decir, no sé, lo que los ciudadanos pedían
no era que estuviera pendiente de su conciencia, sino de su consciencia de cuáles eran los derechos y los deberes, etc. Esta conciencia que se pedía nueva es lo que nos provocaba desasosiego o perplejidad. Y delante del desasosiego o la perplejidad, lo primario, lo instintivo, es el refugio, es la irracionalidad. Esto lo explica muy bien Dante en la Divina Comedia. Empieza la Divina Comedia diciendo, en medio del camino de mi vida, bueno, ya lo saben, me encontraba en una selva oscura, en una perplejidad. Y entonces, ante esta perplejidad, le surgen 3 animales que lo acechan. Y yo creo que los animales, bueno, se ha discutido mucho, la Divina Comedia es muy simbólica, pues que simbolizan la irracionalidad, ¿no? Hasta que la única forma de salir es que se le aparece Virgilio. Virgilio representa para Dante pues la racionalidad máxima, la verdad, la belleza, todo junto, y que le acompañan para salir del bosque, para salir de la selva oscura. Bueno, pues esto es lo que necesitamos. Alguna guía. Para mí, por ejemplo, fue la bioética, el descubrimiento de la bioética como forma racional, crítica, autocrítica de reflexión, ¿vale? Y el psicoanálisis puede serlo también, ¿no? Una forma más personal. La bioética, lo importante de la bioética es que sea colectiva, es que sea, bueno, ya nos lo explicará quizá Nuria después, pues que sea que haya una pluralidad de maneras de ver y que haya un pluralismo de profesiones, etc. Es la sesión clínica, por ejemplo. Antes no hacíamos sesión clínica. Un cirujano no hacía sesión clínica. Un cirujano decidía él con su enfermo si lo operaba y decía después al anestesista, tal, mañana operaremos un estómago. Normalmente se decía así, no un señor que tiene un estómago, sino operaremos un estómago. Y el cirujano y el anestesista decía, vale. Es decir, era un acto muy personal. Yo cuando salí de la carrera era así, era una decisión muy personal y muy, no sé si entenderán, muy irresponsable, en el sentido de que no tenía que responder ante nadie. Porque la responsabilidad es poder y querer responder cuando se te pregunta por qué has hecho esta decisión y no esta otra, por qué lo has hecho de esta forma y no de esta otra, por qué te has basado en estos valores y no en estos otros, ¿no? Esto sería la responsabilidad. Y el acto médico, y lo pongo el cirujano porque es el de mi experiencia, ya saben que Hipócrates dice que la experiencia es peligrosa, porque uno se basa en la experiencia pensando que es un conocimiento y la experiencia normalmente no es un conocimiento, sino es una forma de sentir el conocimiento de unas pocas cosas, porque la vida es muy corta. Bueno, ya lo dice el mismo aforismo, la vida es corta, el arte es largo, el arte se refiere a la profesión es difícil de abarcar, el conocimiento difícil, la ocasión fugaz y la experiencia peligrosa. Es decir, más vale que nos basemos en el conocimiento colectivo, no en el propio. El ojo clínico ahora no se ve que es peligroso. Bien, total que paso así un poco de prisa, porque... sí, no por el tiempo, es que leí un reloj. ¿Qué? Sí. Bueno, total que, bueno, ya saben que hay una responsabilidad pues profesional que es delante de la corporación y que pues
calibra la mala praxis o la buena praxis y que puede llegar hasta la inhabilitación. Hay una responsabilidad legal, que ahora nos lo explicará Carmen, que puede ser civil o penal y que es ante la sociedad y ante los demás. Y después hay una responsabilidad moral que tiene como espejo a su conciencia y como sanción el remordimiento. Y este sí que es una responsabilidad que los médicos, bueno, que todos los profesionales, supongo, de todo tipo, pero que los cirujanos, por ejemplo, pues creo que sentimos o deberíamos sentir con mucha fuerza. Todo el mundo tiene casos, pues errores que se van acumulando y ante estas cosas pues tenemos, ante este peso, pues tenemos un recurso que ustedes conocen muy bien, que es el del olvido o el del refoulement, no sé cómo se llama, el refoulement, perdón, la represión, sí, esconderlo, pero que poco a poco pues va lastrando el inconsciente y acaba pues creando una cierta patología, por decirlo de una manera, no sé si está bien dicho. Con los psicoanalistas voy muy cuidado porque tengo miedo que, no solo de equivocarme, cosa que no sería muy importante, sino que me interpreten la equivocación. Estás con lacanianos y nosotros hacemos trabajar a los pacientes, bueno. No interpretamos casi. Bueno, pero no me pasa nada. No sé, también me divierto con la interpretación. Es decir, sobre el remordimiento, les recomiendo un artículo que yo encuentro buenísimo de un autor que siempre me gusta mucho, que es Sánchez Ferrosio, y que es un artículo que se llama La señal de Caín, o el signo de Caín, no me acuerdo, y explica la diferencia entre el remordimiento, que es algo que la culpa provoca constantemente, como un roer de la conciencia, y el arrepentimiento, que sería una forma de mitigarlo y acabarlo. Y explica cómo estas dos cosas, bueno, ahora me meto en tienen que estar equilibradas. Uno no puede tener un arrepentimiento demasiado súbito o pronto, y tiene que estar más trabajado. ¿Hasta qué punto hay que trabajar la culpa, ¿no? Bueno, esto yo creo que es muy importante de cara a la responsabilidad que estamos diciendo. Y bueno, los enfermos siempre quedan sorprendidos por una forma de... He dicho que hay que trabajar el arrepentimiento para apartarlo, y una de las formas que coge el profesional, uno de los caminos para apartarse de la culpa y de la responsabilidad es fabricándose un papel, fabricándose un rol, fabricándose una coraza con la que presentarse, no solo ante los demás, sino ante sí mismo, ante el espejo. Y me gustaría, la que lo vio con mucha lucidez de esto es Montserrat Roig. Antes de morir hizo un artículo que siempre utilizo, que es muy interesante, que se llama El miedo del médico, no el miedo de ella, sino el miedo del médico. Entonces dice, leo un poco, hay un terreno ambiguo en el que se crea un desajuste en las relaciones médico-enfermo, y este terreno, como ha dicho Araceli, no lo pone aquí, pero lo digo yo, es el de las palabras. El enfermo ha de descubrir con paciencia sus miedos y frecuentemente no los puede hacer sentir al médico. El médico también tiene miedo a hablar. Las palabras son a veces indispensables
pero son fatales. También los médicos se sienten presionados por las palabras. Y estos miedos no son expresados con palabras, sino con gestos, miradas, con una manera de caminar. El enfermo, a la larga, voy saltando, a la larga descubre que también el médico tiene miedo. Pero ya hemos dicho que no es el mismo miedo que padece el enfermo. En este es un miedo terrenal, primitivo. El miedo del médico, me parece, es más impreciso. Es un miedo a ser sorprendido, a tener que admitir que no lo controla, tener que admitir la imprecisión, lo imprevisible, la improvisación. Nada es seguro. El médico tiene, pues, miedo a dejarse sorprender. Y entonces dice esto que yo iba a decir, que hay médicos que al no aguantar este desasosiego ante el extrañamiento, ante lo imprevisible, montan todo un espectáculo para huir de las palabras. Es el médico showman. Bueno, no leo más, pero el enfermo descubre que la responsabilidad que se crea con su relación provoca en el otro, en el que tiene que representar la seguridad, pues representa un desequilibrio, y esto lo siente un poco. Es decir, ve que confunde el médico, o puede confundir, no digo que siempre, que confunde la responsabilidad con la culpabilidad. O sea, el médico tiene miedo ya de entrada de ser culpable de algo. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando a mí me pasa, cuando me acerco a una frontera y dicen algo para declarar, yo digo no, pero pienso, no sé, pero soy un poco culpable, no sé de qué, pero me encontrarán algo. Es decir, bueno, entonces ya voy un poco más rápido porque no tengo mucho tiempo. Y entonces, para huir de esta irresponsabilidad... ¿Perdó? Sí, per 2 quarts, però ja se m'està costant. El tiempo va rápido. Sí. Y entonces, para huir de esta irresponsabilidad, para aceptar esta responsabilidad, por ejemplo, a mí la bioética no solo me ayudó a la comprensión, que es muy importante, a la comprensión de los cambios, de la situación, sino también me ayudó a aceptar la responsabilidad. Pero no solo aceptar la responsabilidad como carga, como servidumbre, sino también aceptarla como riqueza, porque la responsabilidad también forma parte, bueno, al menos yo lo he vivido así, también forma parte de una cierta riqueza de interacción con la sociedad y con las demás personas. Entonces, es más gratificante admitir que nuestra acción tiene una cierta responsabilidad y, por tanto, quedará para siempre jamás en la historia del otro, por decirlo así. Hemos puesto algo en un sitio que es, sino inventarse o intentar absurdamente buscar una irresponsabilidad y, por tanto, una incapacidad de relacionarse con el otro, que es lo que cree que puede hacer un profesional absolutamente científico, que se relacionará con las cosas, pero no con las personas. Entonces, muchos profesionales sí que intentan esto, ya he dicho antes, y le dicen al enfermo, mire, oiga, yo soy un profesional. Y un profesional quiere decir, un profesional quiere decir alguien que no siente, sino alguien que actúa bien. Yo tengo la obligación de operar bien.
Y ahora me han dicho que también de informar bien. Pues yo lo informaré y lo operaré. Ahora, no me pida que yo me interese y empecemos aquí a entablar una relación con unas cosas que son suyas y que yo no tengo por qué meterme. Yo bastante tengo con mis cosas. No tengo. Esta forma es poco gratificante y provoca en el enfermo, además de la perplejidad que he dicho antes y de la extrañeza, provoca una cierta desconfianza, provoca un cierto rechazo, una cierta desconfianza. Entonces yo creo que, es decir, es lo que aquí tengo, es lo que en la Academia Francesa como lema han puesto que dice in scientia veritas, in artis probitate, es decir, en la ciencia lo importante es la verdad, es intentar ver las cosas tal como son, es la adecuación entre las palabras y los hechos. Esto es la ciencia, es lo que pretendemos en la ciencia. Pero en la actuación clínica o en lo que se llamaba el arte antes, pues lo importante es la adecuación entre lo que hacemos, lo que decidimos y el objetivo acordado. Y aquí está uno de los problemas importantes, me parece, de la responsabilidad de los profesionales, que es que deben comprender cuál es el objetivo de la profesión. Y este objetivo de la profesión no se comprende. Y no se comprende, en general, porque ha cambiado mucho de golpe. Ya se dice que ha cambiado las cosas más en los 30 últimos años que en los 30 últimos siglos. Y es verdad, en cuanto al objetivo. Porque antes el objetivo durante siglos ha sido el de procurar la máxima eficacia contra la enfermedad. Todo lo que ayudara a procurar la máxima eficacia contra la enfermedad, pues estaba legitimado. Por ejemplo, la mentira. La mentira antes estaba legitimada. Hasta hace poco. Yo cuando acabé la carrera, pues tuve que aprender a decir mentiras. Me costó bastante porque se me nota, pero aprendí a que no se me notara mucho. Y en cambio ahora no, la mentira no está legitimada porque el objetivo es otro. No es la de procurar siempre la máxima eficacia contra la enfermedad, sino es de procurar la máxima ayuda a un ciudadano que se encuentra enfermo. Y a veces coinciden, claro está. La mayoría de las veces la manera de ayudar a un ciudadano es luchando contra la enfermedad. Pero muchas veces no. Muchos momentos no. Es más importante entonces por ejemplo, la lucha contra el sufrimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tenemos que hacer una mirada distinta. Es la mirada la que debe cambiar. Durante siglos, la mirada es una mirada que penetraba a la persona y buscaba, a través del síntoma, buscaba el órgano enfermo. Era una mirada penetrante y ahora, en cambio, la mirada debe detenerse, no solo, pero debe detenerse un poco, debe ser más respetuosa con la entrada, que es la del paciente. Debe tener más miramiento, por decirlo de una manera, con el paciente que es portador. Nosotros lo decimos así, es una persona portadora de un cáncer de estómago. Pues hemos de detenernos más en el portador, no solo en el órgano en el que tendremos que suturar o radiografiar o no sé hasta qué punto esto que estoy diciendo se puede también
también decir del psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis no, es más, ya de entrada, más consciente de estos dos binomios del portador, del síntoma y del... Pero bueno, no me meto porque esto, cada cual es de lo suyo, ¿no? Es decir, esto quiere decir que tenemos que pasar de una, como decía Aranguren, de una moral vivida, es decir, vivida de una forma bastante inconsciente, a una reflexión ética más pensada. Aranguren diferencia entre esto, la moral vivida y la moral pensada. Creo que tenemos que llegar a ser más conscientes de este mundo en el que nos movemos y que no vale ya solo hacer el teatro, porque antes, durante siglos, la relación era muy, bueno, aún lo es, muy teatral. Bueno, como dice Lacan, precisamente, hay una frase que siempre he utilizado de Lacan que dice que actuamos, nuestra eficacia se debe a un supuesto saber. O sea, el enfermo debe pensar que tenemos un saber que es mucho mayor que el que tenemos en realidad. Y esto es así, tanto en el psicoanálisis como en cirugía. Es decir, cuando yo entro en una casa y digo, este niño tiene una gripe, yo no sé si tiene una gripe, pero lo digo. Y lo digo, si puede ser, con una cierta autoridad para que la madre crea que sé que tiene una gripe. No puede decirle la verdad. Mire, yo no sé lo que tiene este niño, pero yo actuaría como si tuviera una gripe, porque pues en esta época del año, tal, y con estos síntomas, y yo creo que debe tener una gripe. A lo mejor tiene una meningitis y se muere, pero... Claro, yo no puedo hacer esto porque la madre me dirá, oiga, me voy a otro que me lo diga. Pero, de hecho, la madre sabe que estoy haciendo un teatro. Lo que pasa es que quiere que haga el teatro. Es decir, este supuesto saber, que decía Lacan, es terapéutico. Lo que pasa es que, y esto es muy importante para mí, no nos lo tenemos que creer. Es decir, lo tenemos que hacer cuando haga falta, pero no nos lo podemos creer demasiado. Y bueno, y además de esto, las cosas se han complicado mucho más cuando hay que reconocer pues la autonomía del paciente, relativa muchas veces, pero la autonomía del paciente, y por tanto le tenemos que brindar la oportunidad de que pueda participar en las decisiones, de que pueda vetar nuestras propuestas. Nuestras indicaciones ya solo son propuestas. Esto ya es un cambio brutal para nosotros. Y por tanto tenemos que estar alerta de que el enfermo puede decir que no. Es más, en teoría, nuestra ayuda al enfermo consiste no solo en respetar su negativa, por ejemplo, al tratamiento, sino en ayudarle a coger la decisión basándose en los valores suyos, no en los nuestros, y por tanto ayudándole quizá a que vaya en contra nuestra, ayudándole quizá a que vaya en contra nuestra propuesta. Esta sería la máxima lealtad hacia el enfermo. Y esta lealtad es muy importante, por ejemplo, cuando el enfermo está a punto de perder la conciencia. Cuando, por ejemplo, al final de la vida, pues sabemos que el enfermo irá perdiendo conciencia. Entonces nosotros tenemos que asegurarle que seremos fieles a su mundo, no al nuestro. Bueno, al nuestro también un poco, pero sí, al nuestro también un poco, pero al suyo sobre todo. Por tanto, hay que unir estos dos mundos, hay que acoplar nuestro mundo al suyo. Un día me hicieron una entrevista en el periódico y el periodista se equivocó, como es muy corriente, y dijo,
dijo que yo decía que hay que adoptar las creencias del enfermo. Y esto salió en el periódico. Yo le llamé y le dije, oiga, yo he dicho que había que adaptarse a las creencias del enfermo, no adoptarlas. Pero bueno, las cosas van así, ¿eh? Es decir, lo importante es que, y voy acabando, lo importante es que nos impliquemos con el enfermo. Aquí está la palabra clave, me parece. Es decir, bueno, implicarse viene de pliegues, de pliegues. Hay que meterse dentro de los pliegues para poder acabar explicando, que también viene de pliegues, la complicación, que también viene de pliegues. Hay que implicarse para poder entender la complicación y poder explicarse. Hay que poder, para responder, hay que poder haber hecho esto. Si no, no se puede responder. Si uno no ha comprendido la complejidad, no se puede explicar. Intentar hacer simplificaciones es una forma no leal de... Y esto a veces es complicado. Es complicado, no solo se tiene que actuar bien. Esto lo dice, me gusta mucho una frase de un médico que dice, John Berger, que dice, por ejemplo, hablando de la muerte, dice, el médico es también el familiar de la muerte. Cuando llamamos a un médico, le pedimos que nos cure y que nos alivie el sufrimiento. Pero si no puede, también le pedimos que sea testigo de lo que nos pasa. El valor de testigo le viene de haber visto morir a otros. Es el intermediario viviente entre nosotros y los innumerables que se han muerto antes. Es decir, este papel que tenemos los profesionales de hacer de puente entre un mundo, que es el mundo de la enfermedad, y el mundo de los vivos y de los sanos, es muy importante y hay que reivindicarlo. Y esto solo haciendo pues una responsabilidad. Bueno, y por tanto, y acabo aquí porque ya son 1:30, pues me gustaría ilustrarles este cambio de mirada que reclamo con estas dos fotografías. Uno es un cuadro de Picasso, por los que está en Barcelona y que les recomiendo pues irlo a ver, que se llama Ciencia y Caridad, y que hay un médico, hay la ciencia y la caridad. Y la ciencia y la caridad están a un lado, cada uno distinto del enfermo. Cada uno está a un lado de la cama distinto. Y la ciencia pretende objetivar, pretende cosificar el problema. Y es un médico que está mirando un reloj para ver el pulso de la enferma, que es una cosa muy corriente. Pero no mira los ojos de la enferma. La que mira los ojos de la enferma es la caridad que está al lado. El médico es el padre de Picasso, además. Y, en cambio, esta otra me gusta más. Es decir, la responsabilidad implica una mirada, y en este cuadro me parece que a mí me gusta ver una mirada que no solo mira la enfermedad de la que es portador el niño, me parece a mí, bueno, me lo invento, sino porque también tenemos derecho a inventarse cosas, sino que mira también y se da cuenta de la situación en la que se ha encontrado. Bueno, pues muchas gracias y
tenim temps o no? Tenemos poco nada de tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario... Bueno. Pensava que demà... Sí, van a buscar el micro. ¿Van a buscar el micro? ¿Tú también? De acuerdo. Pues tomaremos estas dos palabras. Ai, faltava l'altra, que muchas gracias. Gracias. Beatriu. No, dado la forma como nos has estado explicando estas ideas desde una perspectiva personal, incidiendo en esta cuestión de lo personal, se me ocurría preguntarle quién diría que ha sido su Virgilio que le ha sacado de esta selva oscura, si Freud o Piolax o quién. Pues bueno, ¿no? No sé, ahora tendría que empezar un... No tenemos mucho tiempo. Empezar un psicoanálisis ahora. Pero bueno, mi padre era cirujano, yo desde antes de acabar la carrera ya estaba en el quirófano. Mi abuelo era cirujano y mi abuelo, por ejemplo, de mi abuelo... Ahora empezaría una, pero sí. No, me he acordado que el libro extraordinario de Marco Aurelio empieza así, de mi madre la paciencia, no sé qué, de mi abuelo, tal. Sí, va haciendo una... Bueno, mi abuelo tiene, por ejemplo, un artículo que me gusta muchísimo que se llama La responsabilidad moral del cirujano, del año 50 o 40 y pico. Y bueno, de estas cosas pues aprendí. Tengo muchos amigos psicoanalistas, también me ayudaron. Las lecturas, me parece que entre ellos Virgilio, pero no, sobre todo los griegos. Y después, pues no sé, una perplejidad, que según Aristóteles es lo fundamental para la prudencia. Es decir, es muy difícil ser prudente y reflexionar si uno no está perplejo por algo. Y no sé, no lo sé contestar de una forma... Me tendría que pensarlo, pero lo pensaré. Bueno, en primer lloc, agrair-li agradecer-li esta exposició, que és una linda manera de empezar el día de trabajo. Y lo que le quería plantear es que si tomamos esta dicotomía sobre el acto médico y la medicina defensiva, usted ha estado hablando todo el tiempo del acto médico y eso es algo que es de agradecer. Y quería tomar esta dicotomía que usted ha planteado entre el tratamiento y el trato. Porque podríamos decir que del lado del tratamiento tenemos la medicina defensiva, usted lo ha explicado muy bien, y lo que realmente nos concierne a usted personalmente, porque así lo ha dicho ya a nosotros, es el trato. Es decir, el trato es el que va a permitir que el tratamiento no sea únicamente un protocolo. Sí, es esto. Es exactamente eso, ¿no? Y en esta dicotomía me ha interesado mucho cuando usted ha situado del lado del trato el miramiento. Sí. El miramiento, porque el miramiento es algo del orden del responder, no del contestar. No, del responder. El contestar es peligroso. El contestar hay que hacerlo cuando se pregunta uno, pero hay que ser cauto, hay que pensarlo antes. No sé, podríamos hablar mucho de cómo dar una mala noticia. Por ejemplo, hay que prepararse y preparar al otro. Hay que prepararse y preparar. Sobre lo de la medicina defensiva, es verdad que he hablado poco de medicina defensiva, pero tenía que hablar más, ¿eh? Lo que pasa es que no he tenido tiempo. Pero es muy importante para evitar la medicina defensiva pensar en el otro. Es decir, mirada de miramiento. Miramiento quiere decir
que es lo mismo de respeto. Respeto viene de miramiento, viene de volver a pasar la mirada, no limitarse a pasarla, sino detenerse, volver a pasar, decir, ¡ay, había alguien aquí! Y detenerse un momento en quién es. Es lo que tampoco he tenido tiempo de detenerme en la hospitalidad. La hospitalidad es fundamental. Es la forma como un anfitrión debe recibir, un buen anfitrión debe recibir a un huésped, que es con una cierta curiosidad. No solo de qué le pasa. La primera pregunta no debe ser qué le pasa, sino quién es usted, qué mundo lleva usted consigo, muéstremelo. Hombre, para los actos más banales, para un dentista no hace falta que quién es usted, pues, oiga, cuánto me costará y ya está, no sé, no. Pero para las cosas importantes, para poder ayudar a morir, por ejemplo, pues es importante Entonces, la medicina defensiva es cuando tú actúas, pues, por ejemplo, guiado por un protocolo, guiado por el miedo a desviarte. Cuidado, que cuando me pregunten, mi respuesta, cuando tenga que responder, tengo que explicar que no me he apartado de lo que tenía que hacer. Es decir, cuando me pregunten los otros, yo tendré que preguntar. En cambio, la respuesta válida, importante, es que es lo que te aparta de la medicina defensiva, es que tengas que responder ante aquel enfermo, aunque él no esté, ante su fantasma, el Macbeth tiene que responder ante Banquo, no sino ante el fantasma del que mató, ante el fantasma del que murió. Es este fantasma al que tiene que responder, y ante mí. Es decir, cuando yo me muera, pues en el juicio, aquello que se nos explicaba antes, el juicio final. Pues hay un juicio final cada día. Una palabra más, Santiago Castellano. Sí, una pequeña cuestión que quería comentar. También vengo del campo de la medicina, que es en esta cuestión del acto médico y la medicina defensiva, es que en la medida en que se introduce cada vez más el protocolo y desaparece la dimensión del acto del médico como tal, el tema de la medicina defensiva introduce un poco la lógica de la paranoia, la relación entre el médico y el paciente. La paranoia, que es algo que es de la estructura, digamos, del ser hablante, de que el otro, de alguna forma, hay un malentendido inaugural siempre con el otro, es esta cuestión de que uno se tiene que estar defendiendo desde el principio del paciente sin conocerlo y tiene que hacer todo lo necesario para que si hubiera algún tipo de problema, el profesional como tal no tenga que tener respuestas o no tenga que problematizar la actividad del profesional. Es decir, está un poco al lugar de la responsabilidad en el sentido ético que Marc Antoni me parece colocado muy bien, que me ha encantado su conferencia. El sistema, el funcionamiento, el cambio que se ha producido está un poco en la introducción de este punto paranoico en la relación médico-paciente, que distorsiona mucho la praxis médica. Creo que, en fin, es una puntuación. Sí, el protocolo siempre cuesta poco criticar los protocolos, pero los protocolos ayudan. Entonces, hay que ver que el protocolo, es decir, lo previsto en una situación como aquella, sería el protocolo ayuda a evitar la variabilidad excesiva en la propuesta. Es decir, que no nos veamos
influidos pues, por nuestro estado de ánimo, cansancio, no sé qué, esto es lo que intenta el protocolo o desconocimiento, ¿no? Mira, aquí hay que hacer una radiografía después. Pero no sirve para evitar, o no debería servir para evitar la variabilidad de la actuación. Y esto tenían que ponerlo todos los protocolos. Todos los protocolos tenían que acabar diciendo, hasta aquí el protocolo. Sepa usted que no tiene por qué seguirlo. El protocolo es para estudiarlo antes, ver lo que puede hacer y después actúe, pero no guiado por el protocolo, sino guiado por las necesidades del paciente que tendrá delante, que desde el protocolo no veo, pero que usted debe ver. Es decir, todo protocolo tendría que acabar con esta frase, Achtung. Muy bien, muchas gracias Marc Antoni por tus palabras de hoy.